Continuamos con nuestra serie Buenas Noticias desprendida del libro de Mateo. Y bueno, el día de hoy vamos a emprender un viaje, una aventura por el capítulo 5. Y digo un viaje, una aventura, ojo, porque en varias semanas, escuchen esto, en varias semanas vamos a estar viendo el capítulo 5. Solo el capítulo 5. En varias semanas, para que se dé cuenta de la profundidad y de la riqueza que tiene este capítulo 5. ¿Por qué no va abriendo sus Biblias en el capítulo, repito, 5, y vamos a leer del verso 1 hasta el 2? Ahí lo van a tener en pantalla, si alguien no trae Biblia, aunque mi recomendación, si tiene una Biblia impresa, tráigasela. Yo sé que con esto de la tecnología nos facilita, ¿no? En un dispositivo tan pequeño traer la Biblia y hasta varias versiones. Yo sé que está maravilloso, pero ¿no creen que traer una Biblia impresa en la mano, debajo del brazo, siempre fue un distintivo del creyente? Y no sé, perdón, a lo mejor me estoy apegando a esas raíces históricas, ¿no? del pasado. Yo nada más se las dejo. Si tiene una Biblia impresa, tráigasela y ahí les va. Si alguien no tiene, pero quiere una, acérquese conmigo y yo le proporciono una. Se la dejo ahí nada más, Ahora sí, vamos a leer. Ahí está en pantalla. No regaño, simplemente es una recomendación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Se está refiriendo a Jesús, ¿no? Jesús sube al monte, se sienta y comienza a enseñarle a sus discípulos. Verso 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, ¿quiénes? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por último, verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, aquí vemos el primer mensaje predicado por Jesús registrado en la Biblia. Y cuando digo registrado, es porque en el versículo 17 del capítulo 4, lo estuvo compartiendo mi buen amigo Adrián, nos dimos cuenta cómo Jesús ya venía predicando el arrepentimiento, básicamente como venía reforzando el mensaje que Juan el Bautista venía anunciando. ¿Recuerdan? Arrepentimiento. Ahora, no solamente eso, en el versículo 23 del mismo capítulo, dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando el mensaje de las buenas noticias. Me llama mucho la atención los versos que acabamos de leer, principalmente el verso 1 y 2, porque dice que Jesús subió a un monte. En la actualidad se desconoce la ubicación exacta en donde está ese monte. Hay tantos montes en Israel que no saben específicamente cuál es. Ahora, otra de las cosas que me llamaban mucho la atención es que dice que al Jesús subir al monte, dice que se sentó. No sabemos si en una piedra, en la tierra, en el pasto, no sabemos, pero se sentó. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué me llamaba la atención? Porque anteriormente era una forma de los maestros sentarse y todos los alumnos estaban de pie. Aquí es lo contrario, todos sentados y el predicador de pie. Antes no. Antes todos de pie, solo el maestro se sentaba. Ahora hubo un tiempecito, creo que ya no lo he escuchado, pero hubo un tiempo, me refiero quizás a los 5 o 8 años atrás, en donde si un pastor se sentaba para predicar, era mal visto. Era considerado una falta de respeto.
Pero sin en cambio aquí nos dice que Jesús pues se sentó y enseñó. Ahora, me daban ganas así como de jalarme un banquito y enseñar, ¿no? Para aplicar esto, pero dije, no me voy a sentir muy cómodo, me voy a sentir atado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Jesús viene a darle a sus discípulos? Y con esto me veo la necesidad de hacer una nota aclaratoria. No es como que Jesús preparó este bosquejo exclusivamente para los discípulos, para los recién reclutados que vimos en los últimos versículos del capítulo 4. No, recuerdan que en el verso 25 del capítulo 4 dice que lo seguía gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todas las colonias de alrededor. Obviamente Jesús se quería dirigir principalmente a sus discípulos, pero había una gran multitud que estaban listos para escucharlo. Es más, me atrevo a decir que Jesús levantó su voz de manera estruendosa para que todos los cientos o miles de personas que habían ahí pudieran escuchar este mensaje. El primer mensaje registrado en la Biblia de Jesús. Y este mensaje es titulado, mejor conocido en la vida de la iglesia como el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte comienza desde el verso 1 que ya leímos del capítulo 5 hasta el verso 28 del capítulo 7. Mire, si tuviera la necesidad de ponerle un tema, un título a este mensaje, sería la verdadera felicidad. Es que es bien raro en un mundo en el que vivimos. Es bien raro esto que vamos a ver. Pero si le pusiera un tema sería la verdadera felicidad. Y mire, en estos primeros 12 versículos que ya leímos, vemos que Jesús pronuncia en 9 ocasiones la palabra bienaventurados. ¿Lo recuerdan? Y bienaventurados en otras traducciones bíblicas es dichosos, afortunados, bendecidos, felices. Felices. Diríamos entonces que Jesús comienza hablando del estándar de felicidad espiritual en un mundo terrenal. ¿No es cierto que el mundo hoy en día nos dice, bueno, feliz el que tiene la vida económica estable, ¿no? Alguien que dice, feliz el que llora, ese está loco. Feliz el que no tiene ninguna carencia. Es lo que dice el mundo de hoy. Feliz es el que tiene logros, títulos, éxito en todo lo que emprende. Feliz es el valiente, el arrebatado. No el que sufre, no el manso, y lo vamos a ver a continuación. Verso 3, dice, felices los pobres de espíritu. ¿Cómo dice ahí? Bienaventurados. Y me voy a enfocar en estas traducciones que lo expresan como dichoso, feliz, ¿no? Felices los pobres en espíritu. Y ojo, no se está refiriendo a una pobreza material, ni mucho menos a alguien que está desmotivado, desanimado. Es lo primero que uno pensaría, ¿no? Y la versión Nueva Biblia Viva dice, felices los que reconocen su pobreza espiritual. Como que empieza a quedar un poquito más claro, ¿no? Felices los que reconocen su pobreza espiritual. Ahora la nueva traducción viviente dice, felices los que se dan cuenta de que necesitan de Dios. Como que ya empieza a tomar un poco más de sentido a qué se refiere felices los pobres en espíritu. Y recuerdo una ocasión que Jesús reprendió a sus discípulos cuando viene una mujer y quiebra sobre él un vaso, un perfume muy costoso, y entonces uno de los discípulos, el que se encargaba de las finanzas, le dice, qué desperdicio. O sea, quiso verse muy compasivo y generoso delante de Jesús, y él critica a la mujer, qué tonta. Pudo haberse vendido y haber alimentado, haber cubierto la necesidad de muchos pobres. Y en lugar de que Jesús volteara y dijera, wow, qué compasivo, tú sí eres mi discípulo. No, Jesús le dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que pobreza material, económica siempre ha habido, siempre va a haber, con tristeza lo digo. Por eso es que Jesús no se refiere a este tipo de pobreza, sino a una pobreza espiritual, es darnos cuenta, es reconocer que necesitamos constantemente de Dios. Me encantaba cómo lo decía un predicador y es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Digo, en términos financieros, esto de bancarrota es básicamente estoy frío, estoy muerto, ya no tengo absolutamente nada. Y por eso es que me llamaba la atención, si lo abrazamos así, es bancarrota o reconocer nuestra bancarrota espiritual. En otras palabras lo diría,
Es una forma de decir, pensar, necesito de Dios todo el tiempo. ¿Sí? Necesito de ti todo el tiempo. Esto es reconocer y agradecer por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que es de Él. Decía un amigo mío, no le des paso al orgullo y a la soberbia, que hoy en nuestros días, ¿no creen que es la cultura que inflama al mundo en la actualidad? La soberbia, el orgullo, el yo tengo, el yo puedo. Tú vales según tu peso en oro. Tú eres importante según el número de seguidores en Facebook o el número de likes, el número de suscriptores en tu canal. ¿Cuántos me encorazona tienes en Instagram? Recuerdo una ocasión ver personas celebrar. Gracias por mis 2 seguidores en Instagram, ¿no? O sea, hoy en día pensamos que toda esa cuestión nos da valor, riqueza, importancia, pero se da cuenta que felices son los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. Y hay una historia en Jueces capítulo 6 que me llama mucho la atención, siempre me ha gustado. De hecho, la prediqué en una ocasión para una iglesia que me invitó cuando estaba la pandemia. Quizás si no la vieron es porque salió solamente en el servicio de aquella iglesia. Y hablaba precisamente de esto. Me llamaba mucho la atención el Jueces 6. Habla de cómo los madianitas estaban abusando y tenían oprimido al pueblo de Israel por 7 años, ¿no? Y entonces el pueblo estaba cansado de esta opresión y levantan su voz en oración a Dios, en súplica, en ruego, y Dios, como siempre, misericordioso, lleno de bondad, responde y envía un profeta. Y este profeta les dice, ¿saben qué? La razón por la cual están en esta condición es por su desobediencia, por su idolatría, por haberse alejado de Dios. Sin en cambio el ángel de Jehová se le aparece a un joven llamado Gedeón. Y a Gedeón le dice, ¿sabes qué? Tú vas a libertar a mi pueblo. ¿No creen que es muy parecido a lo que le dijo a Moisés? A lo que le dijo a Abraham, a lo que le dijo a Jonás. Tú vas a libertar a mi pueblo. Me llama mucho la atención la respuesta de Gedeón en el verso 15 de Jueces 6. Gedeón responde, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la menos importante de mi tribu. Yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? A un joven Gedeón reconociendo su pobreza espiritual. O sea, no vemos a Gedeón levantándose y declarar, proclamar, decretar. Sí, yo puedo. Yo lo voy a lograr. Soy un campeón. Soy un gigante. Soy todo un vencedor. Él dijo, yo no puedo. Soy el más vil. Mi familia es la menos, o más bien la más insignificante de todas. ¿Qué de bueno podría salir de mí? Y vemos la respuesta del ángel de Jehová en el verso siguiente, 16, y le dice, los derrotarás porque yo estaré contigo. ¿No es cierto que Jesús venía anunciando? El reino se ha acercado. ¿Cuándo? Cuando Él lo venía proclamando. Cuando Él ya estaba en la tierra. ¿Quién es el reino? Jesús es el reino. Y entonces dice, tú los vencerás porque yo estoy contigo. Porque el reino ahora ha venido a ti. Al reconocer tu incapacidad, tu bancarrota espiritual, entonces yo vengo a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, hoy en la actualidad me estoy entrenando para dirigir a mis hijos, dirigir a mis hijos, Gadiel, Salmaí, a que reconozcan constantemente su pobreza espiritual. Y a no llevarlos a una automotivación temporal, vacía, sin cambios permanentes. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Y ahí le doy un ejemplo. Recuerdo que hace no muchos años, no muchos meses quizás, Gadiel me decía, por cualquier cosa, no puedo. No puedo andar en bicicleta, no puedo escribir, no puedo leer, no puedo. ¿Cuántos de nosotros lo hemos escuchado de nuestros hijos? No puedo. Mi respuesta era, claro que puedes. Eres inteligente, eres dinámico, eres sabio, eres un hijo de Dios. Ahora, no estoy diciendo con esto que está mal. No, lo hacemos con las mejores intenciones, ¿no es cierto? Para motivar a nuestros hijos, para impulsarlos, para no permitir que vayan a una cueva de
de depresión, de menosprecio. Lo hacemos con las mejores intenciones. Pero ¿por qué le digo que me he estado entrenando? Hoy quiero ayudarlo a que él vea y a que no deje de ver a través de sus logros y su crecimiento, su necesidad y dependencia de Dios. Oiga, Diel me dice, pa, no puedo. Apenas que me decía, pa, pues me están invitando ya a formar parte en el grupo, pues yo apenas estoy aprendiendo el bajo y pues quieren que me aprenda 4 canciones, no sé si pueda. Me vi tentado, ahí les va, ojo, me vi tentado a decirle, claro que puedes, pero ¿sabe cuál fue mi respuesta esta vez? Ahí les va. Le dije, tú no puedes, pero Dios puede hacerlo en ti y a través de ti. ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Que Gadiel no mire hacia adentro y diga, mira todo lo que ha alcanzado, mira todo lo que he logrado, mira la habilidad que he desarrollado, que él pueda voltear a la cruz de Cristo y decir, tú me diste todo, tú me diste estabilidad musical, tú me diste estabilidad profesional, tú me lo diste todo. Cuando uno es capaz de ver su pobreza espiritual, entonces el reino de los cielos viene a nosotros. Todas las bendiciones, todas las cualidades, todas las habilidades vienen a uno. Decía un escritor, la fuerza viene de aceptar nuestra incapacidad. Lo repito, la fuerza viene de aceptar nuestra incapacidad. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Esta se puso bueno, ¿no? Estuvo algo bien. Y la segunda está en el verso 4 y dice, felices los que lloran. Nuevamente, alguien diría, qué loco está esto, ¿no? ¿De verdad Jesús pronunció ese mensaje en el monte? Alguien diría, bueno, a menos que esté llorando de felicidad, sería entendible, sería cuerdo. ¿Estará de acuerdo conmigo que hay muchas razones por las que uno llora, ¿no es cierto? Por dolor, por arrepentimiento, remordimiento, de impotencia, de agradecimiento, de soledad, de amor, desamor, de frustración, de enojo, de celos. Hay muchas razones por las cuales uno llora. Y se estará preguntando entonces, y esta pregunta yo me la hacía, entre más llore, ¿seré más bendecido? O sea, hay que ser todos unos llorones para que Dios nos bendiga más. No necesariamente. Llorar también se traduce en otras versiones bíblicas como tristeza. Y alguien pensaría ahí en su lugarcito, bueno, como que esto no se empieza a poner mejor. O sea, felices los que lloran y ahora me dice que también se entiende como tristeza. Felices los que están tristes, porque ellos recibirán consolación. Pastor, ¿me está diciendo que para ser feliz hay que sufrir? ¿Hay que estar tristes? ¿Que Dios no nos ha llamado a una vida de gozo y paz? Yo sé que son preguntas que se hace uno, pero ahí le va. ¿A qué tipo entonces de llanto, dolor, tristeza Jesús se estaba refiriendo en este versículo? Y ahí le va la respuesta. Es a la tristeza provocada, ojo, a la tristeza provocada por nuestro pecado. ¿Cómo la ve? A la tristeza provocada por nuestro pecado. Y me encanta cómo lo pone Pablo en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, lo tiene en pantalla, cito la Nueva Versión Internacional. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se da cuenta? Esta tristeza que nos lleva a un quebrantamiento de espíritu, que nos lleva a dolernos por nuestra maldad, por nuestro pecado, esa es buena, esa es saludable, es bíblica, es espiritual, porque esta nos lleva a un arrepentimiento genuino, verdadero. Pero dice que la tristeza del mundo nos lleva a la muerte. Alguien preguntaría, ¿cuál sería esta tristeza del mundo? Bueno, hay muchas personas que sufren una pérdida de un ser querido y esta tristeza los lleva a una incapacidad para superar este dolor y enferman, incluso llegan a morir. Textual, literal. Pero esta tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados, es saludable. Miren lo que está en pantalla.
Léalo despacio porque está muy interesante. Lo escribí en esta semana y es: cuando uno deja de llorar, o sea, de entristecerse por su pecado, deja de arrepentirse. Y cuando ya no hay arrepentimiento, no hay confesión. Y cuando no hay confesión, el consuelo, ojo, el consolador, el Espíritu Santo ya no está presente. Dice que los que sufren recibirán consolación. ¿Y sabía que esta palabra de consolación también tipifica y tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿No es cierto que Jesús dijo, bueno, me voy, pero les dejo al consolador? Miren, recuerdo en el primer libro de Samuel, cómo el Espíritu de Dios se aleja de Saúl, el primer rey de Israel, puesto por el pueblo, obviamente, no por Dios. Y dice que el Espíritu de Dios se aleja de Saúl, pero ojo, note esto, no por los pecados que cometió, porque Saúl venía cometiendo un pecado tras otro, y no por eso el Espíritu se alejó de él, no, sino porque nunca se arrepintió de ellos. Tenemos otro personaje en esa misma historia, igual de pecador que Saúl, y es David. David, de quien el Espíritu de Dios nunca se apartó. ¿Y sabe por qué? Porque él sí se arrepintió y abandonó su pecado. ¿Se da cuenta? Ahí le va una pregunta que nos va a sacudir a todos. ¿Está listo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, te entristeciste por tu pecado? La vuelvo a repetir. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, te entristeciste por tu pecado? Es una pregunta fuerte. Porque a veces llegamos a actuar de manera tan natural como, le grité a mi esposa. Y al haberle gritado a mi esposa, le pegué a mis niños 5 cintarazos en vez de darle uno bueno. Pero no me provoca las lágrimas, se lo merecía. Mi esposa me provocó. Y estoy poniendo algunos ejemplos sencillos. Pero que cuando alguien mira pornografía y ni siquiera siente dolor, tristeza por haberlo hecho. Y solamente lo aviento al aire, ¿no? Pero que cuando alguien está coqueteando con otra persona en Facebook o en Messenger y no siente pesar en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y te entristeciste por tu pecado? Solamente la dejo ahí. Y nos vamos a la tercera bienaventuranza. Felices, verso 5. Felices los mansos. Ya todos empezaron a imaginar, ya pusieron otra palabra en lugar de esa. ¿Eh? Felices los mansos. Y sabe, esta es una palabra muy difícil de explicar. No saben cuántas definiciones busqué de esta palabra. Es muy difícil de explicar. Aunque en otras versiones bíblicas la traducen como humildad. Pero ojo, una humildad no como de alguien que tiene ciertas carencias económicas o materiales, tampoco una humildad de alguien que no se cree superior a los demás. No, no es ese tipo de humildad. Más bien, ojo, y ahí está. Esta palabra yo la voy a definir así, se refiere a poner el poder bajo control. Eso es mansedumbre. Poner el poder bajo control. Por eso es que muchas personas ven la humildad, la mansedumbre como debilidad. No es cierto que decimos, ok, soy manso, pero no menso. Cuando decimos estas cosas, lo que en realidad queremos decir es, no me voy a dejar. Cosita, ¿hasta crees? Eso es lo que realmente queremos decir cuando decimos, soy manso, pero no menso. ¿Y sabe? La única manera de poner este poder bajo control es cediéndoselo a Cristo. ¿No es cierto que en Pablo también en Timoteo escribe que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio? Dominio propio es poner todas nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Eso es mansedumbre. Y eso tiene que ver con carácter. Y el carácter se forma. Alguien dice por ahí, ay pastor, es que yo nací con este carácter. No, nacimos con un temperamento
pero el carácter se va formando. Yo he conocido personas que dicen, bueno, yo quiero ser amigable, pero yo no soy así. Trabaja en eso. ¿Sabía que la amabilidad también se construye? Lo mismo tiene que ver con el temperamento y el carácter y esta actitud explosiva, esta actitud que no se puede controlar, es mansedumbre. Y dice, felices los mansos, los que ponen este poder bajo el control del Espíritu Santo. Dicho de esto, entonces podría definir la mansedumbre como confianza y dependencia en Dios. En otras palabras, dejar todo en manos de Dios. Y créanme, a veces no nos gusta eso, No nos gusta eso. O sea, que Dios se encargue de hacer justicia con mi vecina que me está tirando tierra todo el tiempo. Mejor yo me encargo ahorita, que me dé el Señor 5 segunditos con la vecina nomás. No le pido un minuto, 5 segundos que me dé el Señor y viera cómo yo le ayudo con esa justicia. Pero no, mansedumbre es dejar todo en las manos de Dios. Aquel compañero que te hace la vida de cuadritos en la escuela, en el trabajo, aquella compañera, dejar todo en las manos de Dios. Eso es mansedumbre. Y mire qué bonito lo expresa Pablo en el libro a los Romanos, ahí lo tienen en pantalla. Capítulo 12, versos 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Queridos hermanos, escuchen esto. Es como una súplica de Pablo aquí. Verso 19, queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Pero créanme, yo los entiendo, me pongo en su lugar. Muchas veces no nos gusta dejar que Dios haga justicia. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que Él demora mucho. O pensamos que al final se va a arrepentir y va a actuar con compasión. ¿No le pasó esto a Jonás? Jehová le dice a Jonás, ve y reprende al pueblo allá en Nínive. Y Jonás dice, no, ¿para qué? Los vas a acabar perdonando. Te conozco, los vas a perdonar. Y uno dice, híjole, ¿soy manso? ¿O mejor hago justicia por mi propia mano? ¿No es cierto que a veces nos encontramos en esas luchas? Alguien te pita y te va pitando atrás en el carro y uno dice, ya estuvo, o sea, soy manso pero no menso, ¿no? Y a veces uno dice, soy menso pero no manso. Se te atraviesa y tú también. Y ahí es donde entra la mansedumbre. Ahí les va, para que se la lleven esta. Cuando alguien les esté pitando y se atraviese, dígase, es mi oportunidad de aplicar mansedumbre. Ahí les va, se las dejo ahí nomás. Y dice entonces el verso 20 de Romanos 12. También, si tu enemigo tiene hambre, esto de plano ya uno dice, Señor, ya, no me pidas eso, por favor. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Alguien diría, ya, no. Me estás diciendo que a quien aborrezco, ¿me estás pidiendo que le dé un beso y un abrazo? No te pases, Señor. Lo puedo saludar de lejos, vecino, pero no me hagas que vaya y le extiende la mano para saludarlo. Y entonces dice, eso es mansedumbre. Y mire, hay un salmo que explica mejor todo lo que te estoy diciendo, todo lo que acabo de decir con esta bienaventuranza, y se encuentra en el Salmo 37, lo va a tener en pantalla. Y voy a citar la versión Biblia del Jubileo. Incluso en el verso 11 de este capítulo 37 dice, pero los mansos heredarán la tierra. ¿No es lo mismo que esta bienaventuranza? Yo me atrevería a pensar que Jesús se inspiró de este versículo. Ahora, todas estas 9 bienaventuranzas podemos decir que fue un mensaje espontáneo de parte de Jesús. Claro que sí, pero lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? Cuando estuvo en el desierto tentado por Satanás, citar la Escritura y solamente Deuteronomio. No me sorprendería si Jesús se inspiró de Salmos 37, verso 11, para decir, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Pero mire, a donde quiero llevarlos, versos 3 al 9 de ese Salmos 37. Y este salmo tiene que ver con cómo reaccionar ante los malignos. Ojo,
ante el abuso, ante el maltrato, ante la maldad. ¿Cómo reaccionar? Verso 3 dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Verso 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Lo pudo notar? Y creo que está ahí marcado, ¿no? Con amarillo. ¿Cómo debe reaccionar una persona mansa, una persona humilde, una persona que ha llevado el poder debajo la autoridad del Espíritu Santo? ¿Cómo debe reaccionar? Confiando en Jehová, deleitándose en Él, encomendando su camino, guardando silencio, o sea, esperando en Dios, dejando la ira, desechando el enojo, esperando en Él. Esa es como debería de reaccionar uno conforme a esta mansedumbre. Como que salimos muy desafiados con esta, ¿no? Siempre que intente o tenga esas ganas, ese impulso de aventarle bronca a su esposa o a su esposo, diga: es mi momento de ser manso. Por último, le puedo decir que esta es una de las que más me encantaron. Bueno, de estas 4, porque de las otras 5, casi todas. Dice el verso 6: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La versión Biblia, la palabra, me gusta porque dice: felices los que desean de todo corazón. O sea, ¿cómo podríamos entender el hambre y la sed? Dice: felices los que desean. O sea, los que tienen un hambre insaciable, una sed insaciable. Dice: de todo corazón, que se cumpla la voluntad de Dios. En otras palabras, en pocas palabras, estamos hablando de un deseo insaciable de Dios y de sus propósitos. Miren, después de que leí esta bienaventuranza, me quedó mucho más claro Mateo capítulo 7. Un capítulo que he leído muchas veces, que he escuchado a muchos predicadores predicar. Es más, que yo he predicado en otras ocasiones. Pero a la luz de esta bienaventuranza, Mateo 7, versículos 7 y 8 me quedaba súper claro. ¿Por qué? Mire lo que dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Se da cuenta? Esta hambre, esta sed de Dios tiene que ver con ciertos pasos, con cierta actitud nuestra, y es tocar, buscar, llamar. Eso es hambre, eso es sed de Dios. Y mire, recuerdo un escritor que decía: ojo con esto, y ahí lo tienen, creo, en pantalla. Todos tenemos de Dios todo lo que queremos. Lo repito, todos tenemos de Dios todo lo que queremos. Y le preguntaba a Martita: hija, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas esto? Y ahí está la respuesta. Martita decía: si no tienes más de Dios, es porque no quieres. Dios está al alcance de todos. ¿Tú estás al alcance de Dios? Pero ¿por qué esa persona se sabe tantos versículos? ¿Por qué esa persona es tan amorosa y tan tierna? ¿Por qué es tan apasionada? Mucho se debe quizás a la búsqueda insaciable de Dios y de sus propósitos. Una característica de los grandes personajes de la Biblia es: tenían hambre insaciable de Dios. ¿Sabía usted? Si usted lee los personajes, cada uno de ellos presentaban un hambre insaciable de Dios. Incluso los salmos nos muestran la profunda y constante relación que David tenía con Jehová. Este contacto tan estrecho, esta cercanía con Dios se debía en gran medida a la búsqueda insaciable de Dios.
más bien de David por Dios. Todos vemos en los salmos cómo David se paseaba mientras apacentaba las ovejas y platicaba con Dios. De hecho, se dice que mientras él apacentaba las ovejas de su padre, escribió varios de los salmos que hoy tenemos aquí. Él disfrutaba de una buena relación, pero en gran medida se debe a que David buscaba. Salmos 27, verso 4, esto lo escribe David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Lo notó? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto es hambre. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Miren, les voy a hacer una confesión. Ahí les va. Yo de verdad, ingenuamente creí. Y a lo mejor es mi carne hablando. Pero ingenuamente creí que después de que se levantaran las restricciones, después de el aislamiento por más de un año, la iglesia se iba a desbordar para venir aquí. Yo pensé que íbamos a estar así atascadísimos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Oh, surprise. No fue así. ¿Y sabe que en la mayoría de las iglesias sigue pasando lo mismo? Yo pensé que al habernos sentido un poco distanciados de la comunión con Dios, esto iba a provocar una hambre y una sed insaciable por su presencia, por la comunión, por la enseñanza, pero con tristeza no ha sido así. Pudiéramos culpar a Dios. Bueno, Dios es culpable de que yo no tenga esta hambre, pero dice David, una cosa demandada de Jehová y esta buscaré. Verso 1 del capítulo 42 de los Salmos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamará o clama por ti, oh Dios, el alma mía. David está clamando. Dios no estaba clamando por David. David, que te entre una fuerza y una pasión, un deseo para ir a la iglesia. Dios no estaba orando así por David. David dice, mi alma clama por esto que deseo. Mi alma, me encanta el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Qué bonito, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios. Mire, el Salmo 119, considerado el capítulo más largo. Escuchen esto. El Salmo 119, considerado el capítulo más largo de la Biblia, se compone de 176 versículos. ¿Escuchó? 176 versículos. Y el autor no es nombrado aquí, pero antiguos, escuchen, comentaristas, de manera casi unánime, dicen que este Salmo es de David. Lo que quiero mostrarles ya para cerrar en este capítulo es la búsqueda, la sed, el hambre por la palabra de Dios que se describe en este salmo, digamos, de David, ¿no? Ahí está en pantalla, verso 97. Y viera que volví a leer este Salmo 119, estos 127 versículos, lo leí 3 veces en la semana. Precioso, se lo recomiendo. Y mire lo que dice el verso 97, se lo resumo, para no leer todos los 127 versículos. Verso 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. No sé si recuerdan la traducción que elegimos para esta bienaventuranza, pero es felices los que desean de todo corazón. ¿Recuerdan? Y curiosamente esta palabra de todo corazón se repite varias veces en este Salmo 119. Ya lo leímos, 97. Cuánto yo amo tu ley, todo el día medito en ella. 148. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tus promesas. Y alguien diría, no, qué exagerado. Ya eso es fanatismo. O sea, durante el día, todo el día está meditando, pero durante la noche dice que no pega los ojos porque sigue meditando. Pues este compa, ¿qué horas duerme? Ya es una exageración, ya es el colmo. ¿Quién puede vivir una vida cristiana de esa manera? ¿Se podrá? ¿Alguien preguntar? ¿Alguien preguntaría, ¿se podrá vivir de esa manera? Pues aquí hay alguien que nos está dando este ejemplo, ¿eh? Y ahí les va, para ponerlo en otro nivel más elevado. Dice el verso 164, 7 veces al día te alabo
por tus rectos juicios. O sea, día y noche y 7 veces al día está cantando este amigo. No. ¿Se puede? Bueno. Ahí les va una frase que escribí. Esto nació ayer, y esto nos va a sacudir. Léala, por favor. Hoy en día queremos saciarnos de Dios con tan solo una cucharada de su presencia. Lo repito. Hoy en día queremos saciarnos de Dios con tan solo una cucharada de su presencia. ¿Sabe? Esto que estoy haciendo hoy, esto que estamos haciendo hoy, solo es una cucharada. No espere que esta cucharada va a saciarlo para los 6 días restantes de la semana. Ayer tenía mucha hambre y por eso nació esta frase. Llega Martita y le digo, hija, tengo un montón de hambre. Y me acordé de que al que pide, se le da. Y Martita inmediatamente se puso a cocinar. Y me puso un platote así, tremendote así, y yo con un hambre insaciable, y que le pego una cucharada a mi sopita de macarrones con ensalada, así que le pego una cucharada, y vi que me faltaba todavía muchísimo por comer. Y entonces nació esto. Si yo hiciera a un lado el plato y dijera, con esta cucharada ya estoy lleno, me engañaría a mí mismo. Créanme, no solamente me comí ese plato, le pedí más a Marta. Mis amigos, este domingo, estos 35 minutos que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, solo es una cucharada de su presencia. No espere saciarse con ella. Necesitamos buscar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Día, noche, 7 veces al día. Y vuelvo a repetir, alguien se preguntará, ¿se puede? Miren, Martita me regaló un libro el Día del Padre que estoy disfrutando. No lo puedo terminar de leer porque cuando leo un capítulo, lo vuelvo a leer otra vez. Ha habido capítulos que los he leído 3 veces y no puedo avanzar. Ahora tampoco me siento como con prisa para devorarlo, no. Pero saben, he aprendido en este libro de Max Lucado que se llama Como Jesús. Y él decía, ¿se puede vivir una vida de adoración constante, continua? Y la respuesta que no encontraba, él dijo, no lo sé, pero sigo en el camino de descubrirlo. Dije, ¡qué hermoso! ¿Saben, familia? Yo sigo en este camino. Y a veces alguien puede llamarnos fanáticos. Y a veces me duele la cabeza de leer, de pensar. Pero me encanta esto. Porque para resistir las luchas, las pruebas, la tempestad que la vida nos arroja, es imposible resistirla con una cucharada de su presencia. Y yo le digo, quiero más, y quiero más. No es un libro, son 2, es la Biblia, son cantos, es búsqueda, es oración. Eso llena tu vida de saciedad. Y cuando te sientes saciado de su presencia, se vuelve a uno vaciar y dices, necesito más. Y quiero más, y quiero más. Esto es una cucharada y yo no me conformo con esto. Yo no me conformo con esto. Por eso en la semana hay que buscar de su presencia. Ya me prendí. Dice el Salmo 119. Que por cierto, verso 1 y 2 comienzan con bienaventuranzas, dichosos. Y el verso 2, mire, felices los que guardan sus estatutos y de todo corazón. ¿Escuchó? Y de todo corazón lo buscan. Verso 10, yo te busco con todo el corazón. Verso 34, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Verso 58, de todo corazón buscaré tu rostro. Verso 69, aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. Verso 145, con todo el corazón clamo a ti, Señor, respóndeme y obedeceré tus decretos. De todo el corazón. Esto es hambre. Esto es sed de la justicia, de todo el corazón. Los dejo con estas preguntas. Y cierra sus ojos para que las pueda digerir.
¿Has buscado a Dios últimamente de todo corazón? Lo repito, ¿has buscado a Dios recientemente de todo corazón? Y una pregunta más, y analízala ahí mismo, deja que el Espíritu Santo escudriñe las profundidades de tu corazón, de tu interior. ¿Has estado buscando la voluntad de Dios para tu vida con una hambre y sed insaciable? Si no lo has hecho, no esperemos más. Padre bueno, gracias por tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Felices. Ayúdanos a vivir en esta felicidad que tiene que ver con un plano espiritual, pero también que es capaz de revelarse y reflejarse en un plano terrenal. Enséñanos, Dios. Enséñanos, mi Dios. Para ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.